Pues nuevamente quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestros estudios bíblicos. Y quisiera que nuevamente me acompañaran, por favor, a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, capítulo 42, verso 1, en donde quiero que todos leamos. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora quisiera que leyéramos juntos un texto que está en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 21, en donde podemos escuchar lo que Jesús nos dice. Dice: bienaventurados o inmensamente felices los que ahora tenéis hambre. ¿Por qué? Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. El día de hoy quisiera compartir con ustedes la segunda parte de la serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Tenemos hambre de Dios? Con el propósito de que cada uno de los aquí presentes nos examinemos a nosotros mismos delante de la presencia de Dios y a la luz de la palabra de Dios, si realmente tenemos hambre de Dios o no. Y yo quisiera dar inicio a esta segunda parte de esta serie de enseñanzas afirmando una triste realidad. Realmente no podemos tapar el sol con un dedo, y es más, yo quisiera invitarles a que no tapáramos o no tratáramos de tapar el sol con el dedo. Y esta triste realidad que no podemos ocultar es que las iglesias hoy en día están llenas de personas que no tienen hambre de Dios. Y lo quiero repetir. Las iglesias hoy en día están llenas de personas que no tienen hambre de Dios. Y como no tienen hambre de Dios, créanme, no se están convirtiendo a Dios. No están siendo realmente perdonadas de todos sus pecados. Y tristemente no han pasado de ser hijos o hijas del diablo a ser hijos o hijas de Dios. Son, por tanto, a la luz de esta afirmación y esta realidad, son, por tanto, miles de personas las que están siendo engañadas. Miles de personas que creen que van por el camino angosto que les lleva a la vida eterna, cuando realmente van por el camino ancho o el camino espacioso, como nos dice Jesús, que lleva a la perdición. Y lo que es más triste aún, no existen muchas personas que les estén advirtiendo acerca de esta realidad que viven. Es más, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que aún si se les advirtiese a estas personas que van por el camino espacioso que lleva a la perdición, creyendo que van por el camino angosto que lleva a la vida eterna, si se les advirtiese, no creerían tal advertencia. Óigalo bien, muchas de estas personas no creerían tal advertencia. ¿Por qué razón? Porque el engaño es tal. El engaño es tal que ellos creen que están en lo correcto. Ellos están seguros que están en lo correcto. Y que quienes les advierten por amor a sus almas del grave engaño son los que estamos equivocados. Y así estas miles de personas engañadas
continúan su camino o su caminar por ese camino ancho, espacioso que lleva a la perdición, endureciendo cada día sus corazones por el engaño del pecado. No en vano Dios nos advierte a través del escritor de la epístola a los Hebreos. En esa epístola a los Hebreos capítulo 3, verso 13, lo siguiente. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿por qué? Por el engaño del pecado. Y quiero leerlo nuevamente, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Además, amados y amadas, yo creo que nunca debemos olvidar que Satanás es el padre de la mentira. Recordemos lo que Jesús mismo dijo de él allá en el Evangelio según San Juan. Para los que les gusta anotar, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, cuando habla mentira, hablando Jesús de Satanás, cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo quiero decirles que este Satanás, que es padre de la mentira, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, se ha venido disfrazando como ángel de luz para engañar a todas aquellas personas que no tienen hambre de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nunca tengan ese deseo de tener hambre de Dios y por lo tanto nunca puedan tener esa relación íntima, esa relación de amistad, esa relación personal de comunión con Dios que se inicia en el mismo momento de la salvación. En la segunda epístola o la segunda carta a los Corintios, Dios nos dice a través del apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 14 y 15, acerca de esta verdad, de cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alguien escribió lo siguiente: a Satanás se le presenta comúnmente en la actualidad como un ser con cuernos, de color rojo y con cola, pero esto está desde luego muy lejos de la manera en la que Satanás se presenta hoy en día a los seres humanos. Es más, en este verso que acabamos de leer de 2 Corintios 11:14, vemos cómo Dios nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cómo Satanás se disfraza como ángel de luz? El mismo escritor que escribió lo anterior dice, quizás como ilustración podríamos decir que se presenta como un ministro del evangelio, llevando una vestimenta religiosa y de pie ante el púlpito de una iglesia de moda. Emplea Satanás palabras religiosas como Dios, como Jesús y la Biblia, pero engaña a sus oyentes. De hecho, J.N. Darby, otro escritor, dijo en cierta ocasión que Satanás o el diablo nunca es más satánico que cuando camina en medio de los seres humanos cargando una Biblia. Y yo quiero decirles que Satanás utiliza para este fin de engañar a las personas, a sus ministros.
¿Qué quiere decir sus ministros? Personas que en este mundo, en esta tierra, siempre y especialmente ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, personas que le sirven, personas que le ayudan voluntariamente y personas que le adoran y personas que se prestan a ese propósito de engañar. Y yo quiero decirles que estas personas tampoco las vas a ver con esa cara de monstruos, no. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, como bien nos decía este escritor, como un ministro del evangelio, de pie ante el púlpito con una Biblia en la mano y utilizando lenguaje que viene en la Biblia, o lenguaje o palabras extraídas de la Biblia como Dios, Jesús y muchos versos de la Biblia, así también sus ministros. Sus ministros son personas que van a tener apariencia de piedad, óigalo bien. Son personas que van a tener apariencia de piedad, van a parecer tan espirituales, van a parecer tan santas, van a parecer tan de Dios, ¿verdad? Pero dice que con sus hechos que negarán la eficacia de la piedad. Solo bastará con oírlos hablar por un tiempo, solo bastará con verlos cómo se comportan ante la sociedad, cómo reaccionan ante los diferentes hechos que ocurren a su alrededor, cómo reaccionan en las diferentes circunstancias. Y ustedes se van a dar cuenta realmente que estas personas que tienen apariencia de piedad están negando con sus hechos la eficacia de ella. Quizás usted se pregunte, oiga ministro, pero usted está hablando de ministros. Pues la verdad es que no estoy hablando de ministros de Dios. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de ministros de Satanás. De ministros de Satanás, como nos dice Dios o como nos advierte Dios ahí en lo que ya leímos en 2 de Corintios 11, 14 y 15. Amén. Yo quiero responder a una pregunta que quizás haya en su mente. Si hay miles de personas que hoy en día están engañados o engañadas porque creen que van por el camino angosto que lleva a la vida eterna, pero realmente van por el camino espacioso o ancho que lleva a la perdición. Y estas personas están ahí en las iglesias. Y me atrevo a decir que muchas de ellas han hecho profesión de fe. Sí, han hecho profesión de fe, han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Cómo son estas personas? ¿O cuáles son las características de estas personas que hoy están llenando los templos de cualquier organización religiosa o denominación, pero que no tienen hambre? Dice, en nuestra enseñanza anterior, hablamos acerca de tales personas, pero considero necesario referirme nuevamente a ellas. ¿Por qué? Por la importancia que tiene para la vida espiritual de todos nosotros, pero también por la importancia que tiene para el destino eterno de todos los que estamos aquí. Quiero decirles que estas personas son personas que confiesan ser cristianos o dicen ser cristianos o cristianas, hijos o hijas de Dios, pero decíamos nunca se han convertido a Dios. Es decir, nunca en sus vidas ha habido un sincero o un verdadero arrepentimiento y una fe o confianza en Jesús como su único y suficiente y necesario Salvador. Son personas que confiesan o dicen haber creído en Jesús como su Salvador, pero realmente esta fe nunca fue acompañada de un verdadero arrepentimiento. Son personas además que solamente han recibido a Dios, a Jesús como su Salvador, pero nunca le han hecho el Señor de sus vidas. Así como ellos dicen haber tenido fe en Jesús, pero no haber acompañado esa fe de un arrepentimiento verdadero y sincero, así también estas personas dicen haber recibido a Jesús como su Salvador, pero nunca le han hecho el Señor de sus vidas. Por lo tanto, en su vida diaria podemos ver cómo continúan haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Son personas que solo buscan a Dios, como decíamos, como un medio
para alcanzar un fin. En otras palabras, están buscando de Dios, pero no están buscando a Dios. Y lo buscan como un medio para alcanzar un fin, el cual puede ser la salvación, el cual puede ser las bendiciones de Dios, sanidad divina, un trabajo, un esposo o una esposa, o que Dios le cumpla todos sus deseos, pero sin importarles cuál es la voluntad de Dios al respecto, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Son personas que les encanta atar y desatar y reclamar y confesar, pero realmente no le preguntan a Dios, o sea, ¿cuál es la voluntad de Él para sus vidas al respecto o cada día? Son personas, como decíamos, que buscan de Dios, pero no a Dios. Buscan la salvación de Dios, pero no al Dios que desea que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son personas que buscan las bendiciones de Dios y sus promesas, pero no al Dios de las bendiciones y las promesas. Son personas que tienen una religión, pero no una relación personal con Dios. Son personas que son miembros de una organización religiosa o de una denominación, pero no tienen una relación personal con Dios. ¿Por qué razón? Porque no les importa a Dios. No les importa a Dios, solo lo de Dios. Son personas que dicen, no, mire, yo soy un hijo de Dios, pero wow, mano, ¿cómo lo tratan? Mira, todos los días lo ofenden, todos los días lo lastiman, todos los días le producen dolor en su corazón. ¿A través de qué? A través de vivir una vida de egoísmo, una vida de rebeldía, una vida de práctica de pecado. Y ahí los ves practicando todo tipo de pecado. Ahí los ves en sus lujurias, ahí los ves en sus lascivias, ahí los ves en sus adulterios y en sus fornicaciones. Sí, ahí los ves en sus enojos, en sus pleitos, en sus celos, en sus iras. Ahí los ves en sus mentiras, en sus hipocresías. Ahí lo ves robando al prójimo y robándole a Dios. Ahí los ves amando el mundo y las cosas del mundo. Ahí los ves amándose a ellos mismos y los deleites temporales del pecado más que a Dios. Pero dicen, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero realmente, y lo digo con todo respeto, viven como hijos del diablo. La cebra es rayada, ¿sí o no? ¿Y el tigre de Bengala es rayado, sí o no? ¿La cebra es hija de un tigre de Bengala? No. Mira, si tú vives como un hijo del diablo, si estas personas viven como hijas del diablo, ¿cómo pueden confesar que son hijos de Dios? O sea, la verdad es inaudito, pero lo hacen. Estas personas con estas características que asisten a las iglesias, que abundan en las iglesias o asisten a los templos de las diferentes organizaciones religiosas, son las personas que no tienen hambre de Dios, no tienen hambre de Dios. Si usted nos acompaña hoy por primera vez o acostumbra a reunirse con nosotros en nuestras asambleas públicas de adoración, pero no estuvo en la asamblea anterior o en la reunión anterior, quizás usted se esté preguntando, bueno, ¿y qué es eso de tener hambre de Dios? Bueno, rápidamente le diré que tener hambre de Dios es tener ese deseo intenso, ese deseo ardiente que nos consume, primeramente por alcanzar o restaurar nuestra relación personal de amistad con Dios. Pero decíamos que no solamente es alcanzar si nunca se ha tenido o restaurar si se tuvo. Es permanecer unidos con Dios hasta que muramos o hasta que Él venga en su segunda venida. Y aún más allá, más allá. Tener hambre de Dios es tener ese deseo de estar nuevamente juntos, la persona y Dios, o estar siempre, cada día, cada momento, no importando las circunstancias de la vida, siempre juntos, andando unidos íntimamente en amistad, teniendo paz con Dios o estando en paz con Dios, amándole, agradándole en todo y honrándole y sirviéndole siempre.
Tener hambre de Dios es tener ese deseo intenso de estar siempre en la presencia de Dios. Repito, es tener ese deseo intenso de estar siempre en la presencia de Dios y participar de lo que algunos le llaman esa dulce compañía con Dios. Tener también hambre de Dios, decíamos, es una gran necesidad. Esa gran necesidad de alcanzar y restaurar esta relación personal de amistad con Dios y permanecer unidos para siempre. Estar nuevamente juntos, una gran necesidad de estar nuevamente juntos. Esa necesidad de estar con Él en su presencia y de participar de esa dulce compañía con Dios. Pero también tener hambre de Dios es tener un vacío en nuestro ser. Un vacío en nuestro ser que solo puede ser saciado, solo puede ser llenado por Dios. Blaise Pascal, el físico matemático francés, allá hace muchos años, quizás por el 1700, escribió: el hombre tiene un vacío con la forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios. Eso es tener hambre de Dios. Es tener ese vacío que solo puede ser saciado o solo puede ser llenado. Solo puede ser llenado por Dios. ¿Sí se entiende entonces que es tener hambre de Dios? Decíamos que es más que creer en Dios. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan, ¿sí o no? Pero no tienen hambre de Dios. Es más que tener más y más conocimiento de Dios. O es más que querer cada día tener más y más conocimiento de Dios. Porque mucha gente que está llenándose de conocimiento de Dios, lo que está haciendo es, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Se están envaneciendo. Eso es lo que están haciendo. Se están envaneciendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está envaneciendo a muchos, pero no está produciendo hambre de Dios. Decíamos que es mucho más que congregarse regularmente y aún ser un miembro muy activo de una organización religiosa o de una denominación, porque a muchas personas que llenan estas características, Dios mismo les dice: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿cómo? Está lejos de mí. Mucha gente que tú ves ahí alabando a Dios y sirviendo y ¿qué más hago? Y cuántas reuniones más hay. Les encanta andar en una reunión aquí, otra allá, y no es que sea malo. Son personas que tú las ves que de labios le honran, pero su corazón está muy lejos de Dios. Tristemente. Ahora bien, ¿cómo nace en todo ser humano este hambre de Dios? Yo no sé si usted ya se ha identificado entre las personas que no tienen hambre de Dios, que creen en Dios, que les gusta escudriñar su palabra, que han sido, no sé, fieles congregantes de una denominación o una organización religiosa, pero llenan las características de las personas que no tienen hambre de Dios. Ahora, yo quiero decirles que tener hambre de Dios no es una opción, cuidado. No es cuestión de, no, pues sí, yo creo en Dios, pero todavía no tengo hambre, créame, todavía no tengo hambre. Muérete así, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque es precisamente el tener hambre de Dios lo que nos lleva a buscarle como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Y qué es lo que Dios promete? ¿Sabe qué promete Dios? Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué razón? Porque sois miembros de tal denominación. Dice, wow, vámonos todos para esa denominación. Porque sois miembros de tal religión o organización religiosa humana. Entonces vámonos a ser miembros de esa organización religiosa humana. No. ¿Qué dice Dios? Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo tu corazón.
Cuando una persona tiene hambre de Dios, como veremos más adelante, le busca de todo su corazón. ¿Y qué promete Dios a los que tienen hambre de Dios y le buscan de todo su corazón? Que lo buscarán y lo hallarán. Serán saciados por Dios mismo. ¿Cuánta gente busca y va aquí y va allá y va acá y hace esto y hace lo otro y luego terminan diciéndole: no, hombre, lo que usted necesita es la rosa ungida, y van por la rosa ungida y dicen: es que cuando hablo con Dios siento que Dios no me escucha, siento que Dios no está conmigo. ¿Por qué razón? Porque no le han buscado de todo su corazón. Y volvemos a lo mismo, no le han buscado de todo su corazón. ¿Por qué? Porque no tienen hambre de Dios. ¿Cómo nace entonces en todo ser humano esta hambre de Dios? Yo quiero decirles que hay una parte divina y hay una parte humana. Y en primer lugar está la parte divina. Y esa parte divina es que Dios actúa en nosotros por medio de su Santo Espíritu y su palabra, poniendo en nuestros corazones el deseo y el hacer lo que a Él le place o lo que a Él le agrada. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 13, leemos al respecto: porque Dios, fíjese bien, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde viene esta hambre? Esta hambre de Dios. Dios primeramente es el que en nosotros, en cada uno de nosotros, produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, por su misericordia, porque nos ama, porque nos está trayendo a Él, porque sabe que fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay gozo, no hay paz, no hay nada. Además de que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces vemos que es Dios el que pone en cada uno de nosotros, sin excepción, ese deseo intenso, como decíamos, esa grande necesidad, ese vacío, como ya hablábamos, de alcanzar o restaurar esa relación personal de amistad con Dios y permanecer unidos o estar nuevamente juntos o estar siempre juntos, unidos estrechamente en paz, siempre en la presencia de Dios, disfrutando de su dulce compañía o disfrutando en su dulce compañía. Amén. Ahora bien, quizás usted se pregunte, como yo lo hice, si Dios es el que pone, como ya leímos, el deseo en nosotros de tener hambre de Él, y Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué no todas las personas tienen hambre de Dios? Y es una pregunta lógica, ¿sí o no? Si es Dios quien lo pone el deseo en nosotros de tener hambre de Él, y Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces no todas las personas tienen hambre de Dios? ¿Por qué las iglesias están llenas, o los templos de las organizaciones religiosas o denominaciones están llenos de personas que no tienen hambre de Dios? Permítanme responder esta pregunta haciéndoles dos preguntas. ¿Me permiten? No nos queda de otra. Gracias. La primera ¿es el deseo de Dios que todos los seres humanos se arrepientan? ¿Sí o no? Sí, exacto. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 9,
podemos leer al respecto, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De venir por segunda vez y derramar juicio sobre los incrédulos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, dice aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios ha prometido en su palabra que Él va a traer un juicio sobre todos aquellos seres humanos que rechazaron a su Salvador, a su Mesías, pero también esa grande salvación que Dios ofreció a estos hombres por la fe que es en Cristo Jesús. Y Dios ha prometido que ese día Él va a traer juicio sobre estas personas. Y lo va a hacer, créanme, lo va a hacer. Y si parece que Dios se ha retrasado, créanme que no es porque Dios esté siendo infiel a su promesa, sino que, como ya leímos, dice que Dios es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. No queriendo ¿qué? Que ninguno perezca, sino que ¿qué? Sino que su deseo es que todas las personas, todos los seres humanos creados por Dios, vengan al arrepentimiento. En otras palabras, vemos cómo Dios está extendiendo a propósito el tiempo de la gracia para que todos los seres humanos en todas las partes tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, en el verso 11, ¿qué dice Dios también al respecto? Diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Fíjate cuál es el deseo de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En otras palabras, que se arrepienta y que viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos. Sin embargo, la triste realidad al respecto es que aunque el deseo de Dios es que todo ser humano se arrepienta y no sea condenado por Dios, aunque Dios es todopoderoso, no todos los seres humanos se están arrepintiendo hoy en día. Y lo que es más triste, al final no todos los seres humanos se arrepentirán. ¿Por qué razón? Porque Dios ha concedido al ser humano libre albedrío. Medio por el cual las personas deciden hacer o no la voluntad de Dios. Medio por el cual las personas deciden satisfacer o no los deseos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a aquellos principales sacerdotes, gente muy religiosa que creía en Dios, que se creía pueblo de Dios, pero también a los ancianos de Israel? Allá en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21 verso 32, a este respecto, ¿qué les dijo? Les dice, porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Y qué les dice Jesús a estos sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel? Y vosotros viendo esto, ¿qué dice aquí? No os arrepentisteis para después ¿qué? Creerle. ¿Ven cómo hay personas que por su libre albedrío no se arrepienten? Y no solo no se arrepienten hoy ni mañana, no se arrepentirán nunca. Qué triste, ¿verdad? La segunda pregunta ¿es el deseo de Dios que todos los seres humanos sean salvos de la condenación eterna en el infierno o en el lago de fuego y azufre? ¿Sí o no?
Sí, si ustedes me acompañan por favor a la Biblia, a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11, vamos a leer ahí al respecto lo siguiente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Y aquí mismo en la palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos 3 y 4, podemos leer lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que lean conmigo por favor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos de hombres, estamos hablando de hombre y mujer. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, nuevamente vemos que la triste realidad es que aunque el deseo de Dios es que todo ser humano sea salvo, y aunque Dios sea todopoderoso, no todos los seres humanos se van a salvar, ¿o sí? No todos los seres humanos se van a salvar. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, ya leímos que ese es su deseo, sino porque para que cada ser humano, usted y yo, seamos salvos, Dios ha establecido que debemos creer, debemos tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 y 18, podemos leer lo que se nos dice al respecto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, ¿qué dice aquí? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel ser humano que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 18 dice, el que en Él, en Jesús, el que en Él cree, no es condenado. ¿Pero qué dice aquí? Pero el que ¿qué? Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí nombre es persona. Aunque Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, por cuanto Dios nos dio ese libre albedrío, hay personas que van a creer, ya lo vimos. Y hay personas que no van a creer, y los que crean van a ser salvos, y los que no crean en Jesús no van a ser salvos. Yo quiero decirles que millones de seres humanos han decidido de forma consciente y voluntaria no creer. Ahora bien, ¿por qué no creen? Dicen ustedes. ¿O por qué no creen? Se preguntarán ustedes. Si al no creer serán condenados. La respuesta la encontramos igualmente en la Biblia. Y esta es porque decidieron de manera consciente y voluntaria amar más las tinieblas que la luz. Es decir, decidieron amar más las tinieblas que a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y no vienen a la luz, es decir, a Jesús, para creer en Él como su único y suficiente Salvador y ser salvos. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y aman más las tinieblas, aman más sus malas obras. Aquí mismo en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versos 19 y 20, yo quiero que juntos leamos estas verdades. Yo quiero mostrarles lo que la Biblia dice, para que ustedes crean todo esto que estamos hablando. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿O por qué las personas van a ser condenadas?
Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo y no viene a la luz, no viene a Cristo para ser salvo. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es que hoy la gente quiere venir a Jesús y que Jesús le diga así con aquella absolución: ¿verdad? Te absuelvo, te perdono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te absuelvo y te perdono de todos tus pecados. Pero no quieren que Jesús les reprenda sus malas obras. No quieren que Jesús les reprenda sus pecados. Qué triste. Qué triste. Y así vemos, amados y amadas, que el Dios Todopoderoso desea que todos los hombres se arrepientan. Pero esto no está sucediendo ni sucederá. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libre albedrío. Vemos también cómo, de igual manera, este Dios Todopoderoso desea que todos los hombres sean salvos. Pero ¿por qué no está sucediendo esto ni va a suceder? Porque el ser humano tiene que ejercer fe, tiene que creer. De igual manera, aunque Dios es el que pone en cada una de las personas ese deseo de tener hambre de Dios, no todos hoy en día tienen hambre de Dios ni lo tendrán. ¿Por qué? Porque están llenos. Porque están saciados. Y usted se preguntará, ¿saciados de qué? ¿Llenos de qué? Bueno, están llenos o saciados de egoísmo. ¿Y qué es eso? Es ese amor desmedido por ellos mismos o por ellas mismas, más que a Dios y más que a su prójimo. Por eso hay tanta maldad, tanta destrucción en los matrimonios, tanta destrucción en la familia. Por eso es que en nuestros países hay tanto índice de muertes por cada 100,000 habitantes y tanta corrupción y tanta impunidad. ¿Por qué? Porque las personas están saciadas de egoísmo, de un amor desmedidos por ellos o ellas mismas, más que por Dios y su prójimo, que no les importa nadie más, no les importa nadie más, no les importa cuál sea la consecuencia de sus pecados para con Dios, ni para con su prójimo, ni para con esta sociedad o este país. Qué triste. Aunque Dios es el que pone el deseo, el querer tener hambre de Dios, no todos tienen hambre de Dios hoy en día ni la tendrán, porque además de estar saciados o llenos de egoísmo, están saciados o llenos de pecados. Sus corazones están llenos de pecado, porque del corazón del hombre, dice Dios en su palabra, porque del corazón del hombre salen. Y empieza a Dios a mencionar una serie de pecados. Estas personas no buscan a Dios con todo su corazón porque están saciados, están llenos en su corazón ¿de qué? De pecados. De pecado de lujuria, de pecado de lascivia, de pecado de fornicación, de pecado de adulterio, de pecado de mentira, de pecado de enojo, de pecado de pleito, de pecado de celos, de pecado de amargura o de resentimiento, de pecado de vanidad, de soberbia o cualquier otro pecado, pero pecado al fin. Además están llenos o saciados con los deleites temporales que estos pecados que están practicando les ofrecen. Porque no les voy a negar, el pecado se presenta como algo muy agradable. Satanás va a tentar a la persona, cristiana o no cristiana, a través de algo muy agradable, a través de algo que genera mucho placer.
mas nunca le va a decir las consecuencias de este placer. Primeramente, que es temporal. Los deleites temporales del pecado se le conoce en la palabra de Dios. Pero ¿de qué otra cosa están llenos? Están llenos de justicia propia, es decir, están ellos mismos justificándose a sí mismos, o están ellos mismos declarándose limpios, declarándose puros delante de Dios, declarándose inocentes por lo que están haciendo o por lo que están dejando de hacer. Y así vemos que cada vez que dejan de hacer algo malo, cómo se llenan de justicia propia. Y cada vez que hacen algo bueno, cómo se llenan de justicia propia. Es por eso que los ves ahí en la organización religiosa humana a la cual son miembros, o en la denominación a la cual son miembros activos. Los ves muy comprometidos y muy activos, haciendo esto, haciendo lo otro, pero sin conversión. Y no estoy diciendo que servir a Dios y al prójimo sea malo, que extender el reino de Dios sea malo, no. Pero primero debemos de partir de una conversión, de una entrega total, incondicional de nuestras vidas a Dios, para que Dios primero las perdone y luego las gobierne. Cualquier cosa que nosotros hagamos sin antes haber tenido esta conversión a Dios, Dios lo ve como un trapo sucio, como un trapo de inmundicia. Y eso no lo digo yo, nos lo dice Dios. Entonces vemos, amados y amadas, que para ser llenos de Dios, en primer lugar está la parte de Dios, la parte divina, parte misma que es tristemente obstaculizada, porque como ya vimos, el ser humano está lleno, el ser humano está saciado de todo, menos de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra parte humana? ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Y yo quiero decirles que nuestra parte es cómo cada uno de nosotros responde o reacciona ante esa obra que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu y su palabra, para producir hambre de Dios. ¿Sí se entiende? Nuestra parte es simple y sencillamente cómo cada uno de nosotros, cómo usted y yo respondemos o reaccionamos a esa obra que Dios está queriendo llevar a cabo por medio de su Santo Espíritu y su palabra en nuestras vidas. Y yo quiero decirles que para que Dios pueda producir ese hambre de Él en nosotros, en cada uno de nosotros, Él mismo nos enseña por medio de su Espíritu Santo y su palabra algunas verdades acerca de nuestra condición espiritual, verdades que nosotros no solo debemos saber, porque mucha gente las desconoce. Yo las desconocí por muchos años, déjeme decirle. Yo las desconocí por muchos años. Nunca me las enseñaron en esa religión donde yo crecí, la religión de mis padres. Y es necesario, para que Dios pueda producir ese hambre de Él, es necesario que Dios nos enseñe algunas verdades acerca de nuestra condición espiritual que nosotros no solo debemos saber, sino que también debemos creer y aceptar. Debemos saberlas, creerlas como verdaderas
y aceptarlas en nuestra vida. Aunque muchas veces nuestro yo se resista a aceptar estas verdades como una realidad en nuestra vida. Amén. Yo quiero decirles que es el conocer o el saber primeramente, o conocer y aceptar estas verdades, lo que produce un efecto en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones, en nuestra voluntad, que nos va a llevar a tener hambre de Dios y a buscarle con todo nuestro corazón hasta que estemos llenos de Él, hasta que estemos llenos de su presencia. ¿Sí se entiende? Es solo cuando sabemos y aceptamos estas verdades en nuestra vida, aunque el yo se resista, aunque no sean agradables a nuestra carne, que Dios va a usar estas verdades para producir un efecto en nuestro corazón. ¿Y ese efecto cuál va a ser? Tener hambre de Dios. Ahora, es necesario advertirles que a pesar de la obra de Dios, óigalo bien, en cada uno de nosotros, si nosotros conocemos estas verdades, pero no las creemos y sobre todo no aceptamos estas verdades como una realidad en nuestras vidas, nunca la obra de Dios va a poder ser llevada a cabo en nosotros. Y tristemente nunca vamos a poder tener hambre de Dios. Y nunca vamos a poder ser llenos de la presencia de Dios. Y nunca podremos estar caminando juntos en amistad. Amén. ¿Y cuáles son estas verdades que Dios quiere que conozcamos o sepamos, pero que también las aceptemos como una realidad en nuestras vidas con humildad? Yo quiero decirle que todas son verdades bíblicas. No, yo no inventé el agua caliente, créamelo, no. Yo no inventé el agua caliente. No, yo no estoy inventando nada al hablar con ustedes hoy. Todas son realidades bíblicas que han estado ocultas a nuestros ojos porque no nos las han enseñado o porque nosotros nunca hemos tomado el tiempo para leer y meditar este libro conocido como las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es la primera verdad que debemos saber y reconocer o aceptar con humildad? La primera verdad es que todo el tiempo que hemos vivido en esta tierra, viviendo egoístamente, practicando uno o más pecados, cualquiera de los pecados que he mencionado, los que Dios te muestre, hemos vivido separados de Dios. Óigalo bien. La primera verdad es que todo el tiempo en que hemos vivido en esta tierra, viviendo egoístamente, practicando uno o más pecados, hemos vivido separados de Dios. ¿Por qué razón? Porque cada pecado que hemos cometido desde los 11 o 12 años de edad, que Dios nos hace responsables morales, cada pecado cometido ha venido a ser como un ladrillo de un alto, ancho y largo muro entre Dios y el pecador. Un alto, ancho y largo muro que separa al pecador de Dios.
Usted dirá, no, yo aunque he cometido pecados, Dios siempre ha estado conmigo. Usted, no, yo he podido sentir su presencia a mi lado. Entonces Dios es mentiroso. O usted miente o Dios miente. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dice a través del profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 y 2, oiga bien, dice, he aquí, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero lea conmigo, por favor, el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Oiga lo que dice Dios en el verso 2, leámoslo de nuevo. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados, los pecados de cada uno, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo quiero que observemos aquí que Dios no nos dice a través del profeta Isaías que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, sino entre ¿quién? Entre nosotros y Dios. Que no es lo mismo. Al decir que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, esto significa que hemos sido nosotros los que hemos estado levantando el muro que nos separa. Que el muro que nos separa, que nosotros hemos levantado, está de nuestro lado. ¿Sí o no? Esto es igual que cuando vives ahí en una colonia donde las casas son pegaditas, ¿verdad? Está la pared de tu vecino y está ¿cuál? Tu pared. Y a veces utilizamos la pared del vecino como nuestra pared, ¿verdad? Pero no es nuestra pared. Óigalo bien. Dios nos dice que somos nosotros los que hemos levantado el muro, sí, que nos separa con Él. Que el muro está de nuestro lado, no del lado de Dios. Que la voluntad de Dios ha sido siempre estar con nosotros, pero que nuestra voluntad ha sido levantar un muro que luego viene a hacer separación entre nosotros y Dios. Y amados y amadas, el no saber esto, el no saber esta realidad o el saberla y no aceptar en nuestras vidas esta realidad, es lo que hace que siempre creamos que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha estado de nuestro lado o que Dios ha estado ahí. Y eso, el creer esa mentira del diablo, es lo que hace que la gente no tenga hambre de Dios. ¿Sí me explico? ¿O los confundo? Pero cuánta gente dice, no, si yo sé que yo no soy santo, yo sé que esto, yo sé que el otro, yo sé que hago este pecado y el otro. Pero ¿qué me va a decir usted a mí? Si Dios ha estado ahí siempre a mi lado, siempre conmigo, he podido sentir su presencia. Hago la misma pregunta que hice anteriormente. ¿Es Dios mentiroso entonces o el hombre miente? El hombre miente, porque Dios mismo nos dice en su palabra, sea Dios veraz. ¿Y qué dice? Y todo hombre mentiroso. Entonces, primer verdad que debemos saber y que debemos aceptar es que no es cierto que Dios haya vivido con nosotros o haya estado siempre junto a nosotros viviendo esa vida egoísta de práctica de pecado. No es cierto, no es cierto. Hemos vivido entonces, ¿cómo? Separados de Dios. Segunda verdad. Es necesario saber y aceptar que si hemos vivido separados de Dios, porque nosotros mismos así lo hemos decidido, haciendo uso de nuestro libre albedrío y viviendo esa vida de práctica de pecado, entonces nunca
hemos sido hijos de Dios. Y ahí está el otro engaño. Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Es más, ¿qué nos dice Dios mismo a través del apóstol Juan en la primera epístola universal de San Juan, apóstol, capítulo 3, verso 8? Y Dios es contundente cuando nos habla a través de Juan y nos dice, leámoslo juntos, dice, el que practica el pecado es ¿de quién? No, hermanos, es cristiano carnal, hermanos. ¿No dicen así ahora? A ver, pero esta es la Biblia, hermanos. Esto es lo que dicen los hombres, el cristiano carnal, que aceptó a Cristo pero sigue viviendo igual que antes, en sus mismos pecados y en sus mismas maldades. Pero es cristiano porque aceptó a Cristo. No. ¿Qué dice Dios a través del apóstol Juan en su santísima palabra, la Biblia? En primera de Juan 3:8. Si quiere usted, búsquela en su misma Biblia ahorita para que vea que no le estoy mintiendo. Trajo una Biblia, busque primera de Juan 3:8 y léala. Y va a encontrar lo mismo que estamos proyectando aquí. Que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Pero ¿qué le han hecho creer a la gente? No, hermano, no se preocupe, es poquito a poquito, hermano. Es en el tiempo de Dios, hermano. Es por áreas, hermano. Usted sígale. No, hombre, qué irresponsables. Para que haya hambre de Dios en nuestros corazones es necesario que conozcamos y aceptemos esta realidad, aunque nos duela, aunque no nos guste. Aunque ahorita tu yo se esté retorciendo dentro de ti. ¿Cómo es eso que dice ese hombre? Que nunca ha sido hijo de Dios, sino que ha sido hijo del diablo. Bueno, pues si no lo digo yo, ya lo leímos todos. Y estoy seguro que tú ya lo encontraste en tu Biblia también, si trajiste una Biblia. Y si la realidad es esta, que nunca hemos sido hijos de Dios, y por tanto nunca ha habido una relación de padre a hijo o de padre a hija con Dios, entonces la única relación ha sido ¿de qué? De creador a creación. Pero es que Dios me ha respondido. Mira, Él hace salir su sol ¿sobre qué? Sobre buenos y malos. Y hace caer su lluvia ¿sobre qué? Sobre justos e injustos. Ese es el carácter de Dios. Así, es el carácter de Dios. De nuevo, el no saber esta verdad o saberla y resistirte a creerla como una realidad en tu vida, esto te va a llevar a creer que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, y el estar engañándote a ti mismo o a ti misma, creyendo que eres hijo de Dios o eres hija de Dios cuando no lo eres. ¿Sabes qué va a pasar? Que esto va a impedir que Dios lleve a cabo su obra de producir hambre de Él en ti. Amén. En tercer lugar, es necesario saber, pero no solo saber, sino aceptarlo como una realidad en nuestras vidas, que viviendo una vida de práctica de pecado de manera egoísta y de manera consciente y voluntaria, no somos amigos de Dios, sino que somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Y si no, que nos lo diga Dios. Y para esto Dios utiliza ahora al apóstol Pablo, que allá en su epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 10, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 10, dice, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la relación más bien entre Dios y la persona que sigue practicando el pecado y que no ha sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo? ¿Cuál es la relación que existe entre él o ella y Dios? Mira lo que dice aquí. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. Esa es la realidad. Una persona que hizo una oración sin conversión sigue siendo enemiga de Dios. Sigue siendo enemigo de Dios. Solamente cuando sabemos esto y lo aceptamos como una realidad en nuestras vidas. Aunque nos duela, aunque no nos guste.
es que entonces Dios va a poder hacer esa obra que Él quiere hacer, de producir en nosotros ese deseo intenso, esa hambre de Él. Si no, si la persona cree que Dios siempre ha estado con él o con ella, que son hijos o hijas de Dios y que son amigos de Dios, aún viviendo esa vida de práctica de pecado, ¿qué cree que va a pasar? Que van a estar saciados de engaño, llenos de engaño. Además se van a poner a hacer obras ahí que los van a justificar más engaño. Y el diablo va a mandar ahí un falso profeta que le va a decir, hermanito, hermanita, y le va a dar privilegios, más engaño, más saciado, más lleno de engaño. Cuando la realidad es que Dios no ha estado con él o con ella, no es hijo ni hija de Dios y no es amigo de Dios, es enemigo de Dios, es enemiga de Dios. En cuarto lugar, necesitamos saber o conocer esta verdad, pero también aceptarla en nuestra vida. Que si realmente seguimos viviendo esa vida de práctica de pecado, porque nunca nos hemos convertido a Dios, porque nunca hemos nacido de nuevo, porque nunca hemos sido perdonados y nunca hemos sido salvados por la fe que es en Cristo Jesús, el destino eterno y bien merecido de esa persona, ¿cuál es? Es la muerte espiritual, separados de Dios aquí en la tierra, y si se muere en ese estado, en el infierno. Y esto es precisamente lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe allá a sus amados hermanos en la fe de la ciudad de Galacia y les dice, después de enumerarles una serie de obras de la carne que no son otra cosa más que pecados, les dice que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino. Así de claro, no heredarán el reino de Dios, punto. Mientras la persona esté practicando uno o más de estos pecados, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, y para los que les gusta anotar y leer en casa, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. ¿Qué dice ahí en el verso 21? Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo pregunto, ¿es claro Dios o no es claro? No, no es claro. Es claro Dios, claro que es claro. Es más, ¿qué creen ustedes que Dios nos quiere decir cuando a través del apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte? ¿Qué creen que Dios nos quiere decir? Eso, que el que practica el pecado vive en un estado de separación con Dios, de enemistad con Dios. Y su destino eterno, si no se arrepiente, óigalo bien, y cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿cuál cree que va a ser el destino? Muerte, muerte espiritual, eterna separación de Dios. Aquí o en el lago de fuego y azufre. Pero también, amados, quiero decirles que este hambre de Dios es algo que Dios puede producir en nosotros por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Solo cuando también, además de saber y aceptar todas las verdades anteriores, sabemos y aceptamos que hemos pecado. Y eso cualquiera lo acepta. Pero que hemos pecado contra Dios. Amén. ¿Qué nos decía o qué nos dice el rey David en ese Salmo 51? Ese salmo donde él manifiesta su arrepentimiento para con Dios. Salmo capítulo 51, verso 3 y 4. Oiga lo que escribió este hombre. Dice, primeramente porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No se andaba justificando ni echándole la culpa al diablo. No, para nada. Ni a la mamá, ni al papá, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. No, a nadie le andaba echando la culpa. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mira lo que dice aquí. Dice, contra ti solo he pecado. ¿Y qué dice? Y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Mira, ahí tienes un corazón que está listo para que Dios haga esa obra de nuevamente tener hambre de Dios. Ahí tienes un hombre cuyo corazón estuvo saciado por algunos meses con el pecado de adulterio y con el placer que el pecado de adulterio con una mujer llamada Betsabé le producía. Y ahí estaba David ciego, engañado como muchos, cuando su corazón no tenía hambre de Dios, sino hambre por el pecado y por el adulterio. ¿Y qué le manda a decir Dios con el profeta Natán? Después de que le cuenta una historia, le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tan ciego estaba David que hasta indignado estaba. Ese hombre que tal cosa hizo, debe hacer esto y esto y esto. Y Natán lo queda viendo. Casi me lo puedo imaginar pensando: ciego estás, David. El pecado te cegó. El pecado te cegó, David. David le dice: oh rey, tú eres ese hombre. ¿Y qué dice David en ese momento? Dice: pequé. ¿Contra quién? Pequé contra Jehová. Cuán necesario es que reconozcamos que cuando hemos pecado contra Dios, hemos ofendido a Dios, hemos lastimado a Dios le ha producido dolor en su corazón el que nosotros lo hayamos ofendido y lastimado. Y todo por ser egoístas, y todo por ser ingratos, y todo por ser rebeldes, y todo por menospreciar su señorío. El no reconocer esta terrible verdad, el no aceptarla en nuestras vidas como una realidad, como lo hizo David. Esto va a hacer que la obra de Dios de producir hambre y sed en esa persona de Dios se vea obstaculizada, porque la persona va a estar saciada, va a estar llena en su corazón de mentira, de engaño, de justicia propia. Pero también, hermanos, y ya para finalizar, y amigos aquí presentes, es necesario, sobre todo, no solo saber y aceptar estas verdades, sino también el permitir, y para eso es necesario ser humildes, el permitir que estas verdades penetren en nuestro corazón como flechas certeras, ¡tas!, y quebranten ese corazón duro, quebranten ese corazón de piedra, quebranten ese corazón egoísta, rebelde, menospreciador. Y entonces surja en nosotros esa vergüenza por todas estas verdades que hoy hemos compartido y que espero ustedes estén aceptando en sus vidas. Pero no solo vergüenza, sino pesar, un profundo pesar, una profunda tristeza y dolor. ¿Por qué? Por haber pecado contra un Dios bueno, contra un Dios misericordioso, contra un Dios que solo nos ha amado, que solo ha buscado nuestro bienestar, nuestro gozo, nuestra paz y nuestra salvación, al grado que envió, sin Él estar obligado y nosotros merecerlo, envió a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros y a morir en nuestro lugar. Solamente cuando vaciamos nuestro corazón de todo esto que impide que la obra de Dios sea llevada a cabo, en especial
cuando vaciamos nuestro corazón de todos estos engaños que nos impiden tener hambre de Dios y nos impiden experimentar esa vergüenza y ese profundo pesar o esa profunda tristeza, dolor por haber pecado contra Dios que solo nos ha amado, por haberle pagado con mal tanto bien que nos ha hecho. Es cuando en nosotros Dios puede obrar y hacer esa obra que Él quiere hacer, de producir hambre de Dios en nosotros. Cerremos nuestros ojos. Y cerremos nuestros ojos nada más para meditar unos momentos antes de irnos. Y para decirles que, querida persona que hoy está aquí, y que por cierto no está aquí hoy por casualidad, Dios quería que usted estuviese aquí y escuchase estas palabras de parte de Él. Querida persona que hoy está aquí porque Dios le ha traído, si usted por su orgullo, si usted por su soberbia o su vanidad, o quizás por el temor al qué dirán, usted hoy sabe, hoy ya sabe todo esto, pero se resiste a reconocerlo o a aceptarlo en su vida. Si usted sabe, pero no reconoce y acepta en su vida cada una de estas verdades bíblicas que hemos compartido hoy, yo quiero decirle con mucha tristeza, con profunda tristeza, que usted entonces está impidiendo la obra que Dios quiere hacer en usted, crear ese deseo, ese querer por su buena voluntad, ese tener hambre de Dios. Y si usted realmente impide esa obra que Dios quiere hacer en su vida, no culpe por favor a Dios de por qué usted siente que Dios está tan lejos de usted. No culpe a Dios porque usted siente y cree que Dios no le escucha. Es más, no culpe a Dios si Dios un día tendrá que condenarle o va a tener que condenarle al infierno o al lago de fuego y azufre. ¿Por qué razón? Porque fue usted quien impidió que Dios hiciera esa obra en su vida, esa obra de amor y misericordia, esa obra de poner en usted el deseo intenso de tener hambre de Él. No culpe a Dios, no reclame a Dios, porque solamente habrá un culpable, solamente habrá una culpable y es usted mismo. Usted misma. Señor, te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado este mensaje, un mensaje extraído de tu palabra, un mensaje donde tú nos has hablado a cada uno, porque tú en tu misericordia quieres poner ese deseo, esa hambre de Dios en todos. Hoy nos has enseñado de dónde proviene esa hambre y qué obstaculiza tu obra, para que cada uno de nosotros, a partir de hoy, que sabe y espero haya aceptado lo que tú le has dicho a su vida, hoy pueda hacer a un lado todo aquello que ha estado impidiendo que tú produzcas ese hambre o esa hambre de ti en él o en ella. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.